Quiero invitarla a que nos pueda acompañar a la carta a los Efesios, el capítulo número 6. Efesios capítulo 6. Podamos leer en la poderosa palabra del Señor. Dice Efesios 6, versículos 13, 14 y 15. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Padre, pedimos que nos ayudes, que hables a nuestra vida y a nuestro corazón de una forma preciosa y sobrenatural. Como tú lo sabes hacer, háblanos, inspíranos, llénanos con esa gracia, ese favor y esa misericordia que tienes para con todos y cada uno de nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes y nos fortalezcas en medio de este tiempo. En el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra por todos los siglos. Amén y amén. Quiero invitarle para que en sus notas pueda escribir este título: No aislarse, no aislarse. Hay un detalle que no es menor en la forma en la que el apóstol Pablo está haciendo la presentación de lo que compete a la armadura de Dios. Efesios 6 tiene diferentes acercamientos que nos van introduciendo en este elemento que es importante que lo entendamos basado en la experiencia que ha tenido Pablo y lo que ha visto de la vestimenta que usa un soldado romano, y también muchos detalles que pues en su tiempo de encarcelamiento en Roma pues ha tenido el suficiente momento o tiempo también para poder interactuar, preguntar y hablar. Y hay un detalle que no es menor y nos muestra algo que es relevante e importante. Y es algo que tenemos que entender. La forma que a menudo de pronto pasamos por alto es entender que la armadura que nos está presentando el apóstol Pablo, aunque es de uso personal, pero también tiene una connotación comunitaria. ¿Por qué? El soldado romano no luchaba solo. Hay diferentes formaciones que se desarrollan y diferentes formas de ir a la guerra. Hay ejércitos donde prima la forma en la que cada uno pueda ir al frente de la batalla. El ejército romano no estaba organizado de esa manera. Tenía que el soldado romano tener todos los elementos preparados porque formaban parte de algo que se conoce como la legión. No luchaban solos, luchaban en grupo. El calzado no solo busca afectar o solo es para la estabilidad personal o individual, sino también se entiende, y lo entiende Pablo, que es para mantener la línea de batalla junto a sus compañeros. Entonces Pablo está entendiendo algo que es primordial y tiene el cuidado de hablarnos no de forma particular, sino de forma plural, para varios. Entonces hay un detalle, cuando tú lees el verso 13 dice, tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Ahí pudiera hablarse que está hablando en plural. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, estad pues firmes, ceñidos. Entonces, esta primera palabra, ceñidos, no la envían ni la traducen en forma singular, sino en plural. Vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Y dice el verso 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Préstele atención a ese detalle. Todos los verbos que se están utilizando no están en singular, sino en plural. Y no es al azar, no es que por la traducción se pueda manejar de esa manera, sino que hay un desarrollo puntual de una idea que está pensando Pablo. Sí, tengo que usar mi armadura, pero mi armadura es parte de una comunidad. Sirve, el soldado romano tiene que prepararse de forma personal, es su responsabilidad, pero él forma parte de una unidad, de un conjunto. Y entonces aquí es donde entendemos que hay acciones concretas que debemos desarrollar para no aislarnos.
Uno de los problemas con los que sufrimos es eso, con aislarnos. Entonces, el verbo que nos presenta aquí el apóstol Pablo está en plural. No es un soldado que se calza solo, sino es una legión que permanece junta porque los elementos, en especial el calzado, que es el que estamos revisando, es y ayuda a que la unidad, a que la legión pueda avanzar junta y enfrentar a los enemigos y obtener la victoria. Mira que el aislamiento es una estrategia que usa el enemigo. Nuestros enemigos, tanto el mundo, el diablo y la carne, buscan aislarnos. Hay una preciosa reflexión que nos llega a través de la carta que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 8, donde dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La analogía que usa Pedro sobre los leones es interesante, que los leones no atacan a la manada. Ninguna de las fieras busca atacar la manada. Ellos siempre atacan al que se aleja, al que está solo, al que se está quedando. Siempre los que están lejos de la manada, los que están quedando rezagados, son las personas más vulnerables a los ataques de las fieras. El león rugiente, que es la analogía que usa Pedro, nos habla de a quién ataca. No ataca a la manada. No ataca a los que van juntos, ataca a aquel que se aleja, ataca a aquel que se aísla. El enemigo sabe que el creyente aislado es una presa fácil y tú y yo tenemos que tener eso claro. Aislados, solo somos presa fácil de nuestros enemigos. La invitación inicial que quiero hacerles: no tome ese camino. De pronto usted se pregunta, las cosas no funcionan, no caminan, ¿sabes? Hay cosas que a veces no funcionan, no se están desarrollando. ¿Por qué caigo? ¿Por qué vuelvo atrás? Porque estoy aislado, porque me he creído que solo puedo hacerlo, que no necesito de nadie más, y entonces ahí es donde estoy fallando. Necesitamos apoyarnos, necesitamos acercarnos a otros, porque cuando estamos solos, aislados, soy vulnerable por todos lados. Pero mientras estoy formando parte de la legión, soy parte del equipo, estoy protegido por los compañeros. Si el soldado está aislado, cae solo, sin que nadie lo levante, pero si está junto a los demás, es sostenido por los otros. El soldado solo se puede desanimar y no encontrar consuelo, pero si está con el grupo, si está en la legión, es animado por la comunidad, se siente diferente. El soldado aislado fácilmente abandona. El soldado que está y forma parte de la legión persevera con la ayuda de los otros, entendiendo que solo no puede hacerlo, sino que si lo hacemos juntos podremos obtener mejores resultados. La Escritura hace una reflexión en Eclesiastés capítulo 4 versículos del 9 al 12, donde dice: dos son mejores que uno. Mire esa preciosa reflexión: mejores son dos que uno, porque si cae uno, el otro levantará a su compañero, porque dos obtienen mejor paga de su trabajo. Pero llega un momento crucial en el texto cuando dice: ay del solo, cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y eso es importante que lo podamos entender. El aislarnos es el primer paso que damos hacia la caída. El aislarnos es el primer paso que nosotros damos y le abrimos las puertas a nuestros enemigos. ¿Por qué? El proceso de caída pudiéramos decir que se desarrolla de la siguiente manera. Viene la duda. ¿Cuándo ataca la duda? Cuando estás solo. Cuando empieces a preguntarte solo. Entonces no hay nadie que corrija esa duda, no hay a quien preguntar, y entonces la duda da a luz al engaño. El engaño es empezar a creer esa mentira. No hay nadie quien me muestre la verdad. No tengo cómo hacerlo. ¿Con quién hablo? ¿Con quién dialogo? Entonces el engaño da luz al pecado.
Y el pecado es ceder a la tentación, porque no hay nadie que nos exhorte. Necesitamos ser exhortados, necesitamos ser que nos muestren la verdad, que nos ayuden, que nos ayudemos. Necesitamos entender que la duda en nosotros no puede quedarse, sino debe ser corregida. Y después del pecado viene el endurecimiento. Nos acostumbramos a eso. Y entonces la respuesta para el endurecimiento es que necesitamos ser disciplinados, necesitamos la disciplina en nuestras vidas, porque si nuestro corazón se endurece, si nuestra vida se endurece, vamos a caer en el abandono y vamos a huir, nos vamos a alejar. Y entonces no hay nadie que nos retenga. El hecho de que te alejes del propósito, que te alejes de la comunidad de la iglesia a la cual perteneces, el lugar donde estás. ¿Por qué nos alejamos de la comunidad? Porque empezamos a tener dudas, porque creímos esas dudas y nos han engañado. Y el engaño da luz a nosotros el pecado, y el pecado nos endurece y nos lleva a abandonar. El calzado del Evangelio es importante en nuestra vida para no aislarnos. Se necesita entender que estamos en una vida, la vida cristiana es vida en comunidad. La comunión unos con otros, nos habla Hechos. En el capítulo 2 dice que la iglesia primitiva perseveraban unánimes. Unánimes nos habla de varios, no dice uno solo perseveraba en la oración, no, unánimes, todos perseveraban en la oración. ¿Cómo era la oración? La oración no simplemente personal, sino la oración unos por otros. Y aquí es importante, es necesario que tú y yo oremos por otros. No podemos simplemente quedarnos en la oración de para mí solo. Señor, bendíceme, Señor, ámame, quiéreme, perdóname. No, también, Señor, bendice a estos. Por eso un ejercicio de oración que hemos planteado busca que no olvidemos que somos comunidad, que tenemos que acercarnos a otros, agradecer. El primer paso. La oración debe agradecer, debe ser ese momento donde agradezcamos, pero también debe ser la oportunidad de orar por otros, la oportunidad de adorar, la oportunidad de leer la palabra, la oportunidad de pedir. Se hace necesario que crezcamos en la oración. No podemos solo centrarnos en nosotros, sino también pensar en otros. No puedo estar firme si estoy solo. El Señor me fortalece, pero cuando estamos juntos, podemos hacerlo mejor. Podemos salir adelante, podemos vencer las diferentes situaciones. La paz que Dios propone no es una paz individualista. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro y muy puntual. Hay personas que dicen la iglesia no es necesaria, pero a lo largo del Nuevo Testamento vemos cómo el Señor tiene una preocupación por la iglesia. Hay personas que dicen, no, yo puedo vivir mi vida espiritual. Bueno, pero es mejor si lo puedes vivir en comunidad. Si puedes hacer comunidad con nosotros, vas a crecer. La paz que nos da el Evangelio no es una paz solitaria, es la paz que nos une a otros en propósito, es la paz que nosotros compartimos con otros. Ese es el propósito que el Señor tiene para con nosotros. El calzado tiene una naturaleza comunitaria. En la legión romana, los soldados se calzaban juntos antes de ir a la batalla. Se colocaban su indumentaria juntos, compartían, dormían juntos, estaba el uno al lado del otro, iban creciendo en esa relación al compartir mucho tiempo estando juntos. El Señor Jesús creció en la relación con sus discípulos por compartir, por estar juntos. Pero también los soldados romanos mantenían la línea de batalla codo a codo. Por eso era importante tener los elementos bien utilizados. Y también las formaciones que desarrollaron como romanos buscaban que estuvieran juntos en formación, no dispersos. Muchos ejércitos perdieron contra los romanos por la disciplina que ellos tenían, porque los demás ejércitos no eran organizados, peleaban como fuera, no había un orden.
Pero el ejército romano triunfó por el orden, pudo anteponerse a mayor cantidad de enemigos, pudieron enfrentarlos y salir victoriosos. Y entonces aquí es donde entendemos los diferentes verbos que encontramos en Efesios. Todos tienen una connotación plural. Fortalecidos, vístanse, tomen, estén firmes, orando los unos por los otros. No hay un mandato individual en toda esta sección que estamos mirando, sino hay un mandato plural, un mandato comunitario. La armadura que se necesita portar no es solo para unos, es para el cuerpo completo, es para todos nosotros. El Señor nos habla que somos miembros los unos de los otros, y esto es importante. Y aquí es donde debemos desarrollar acciones puntuales para no aislarnos, porque es nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros decide aislarse o no aislarse. Y lo primero que tenemos que hacer para no aislarlos es reconocer que somos parte de un cuerpo. Eres parte de un cuerpo. No eres una isla, eres un miembro. No eres una isla, eres un miembro. Entonces, cuando entendemos que no somos islas, sino somos miembros, empezamos a actuar diferente. Necesitamos valorar a los hermanos y verlos como que son necesarios. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Yo puedo solo. No, necesita nuestro cuerpo. El cuerpo físico que usted y yo tenemos necesita de un trabajo conjunto para salir adelante. Imagínese cuánto más necesitamos trabajar juntos en unidad como el cuerpo que somos. Necesitamos entender que no debemos separarnos. El que se aparta busca su propio deseo. No se separe. Venga, júntese. Estemos juntos, caminemos juntos en el propósito para honrar y bendecir al Señor. Cuando el enemigo te susurre, nadie te entiende, estás mejor solo. Responde, soy parte de un cuerpo. Sin los otros no puedo funcionar. Cuando el enemigo, se lo repito, cuando el enemigo le susurre a su oído, llegue el pensamiento, nadie te entiende, estás mejor solo. ¿Qué debes hacer? Soy parte de un cuerpo. Sin los otros no puedo funcionar. Cuando el enemigo quiere aislarte de tu casa, de tu familia, de muchos lugares, recuerda que necesitamos ser fortalecidos juntos para poder avanzar, calzarse con la paz. Tomar la paz es entender que no debo aislarme. No debo aislarme. Y entonces aquí tenemos que entender algo. La unidad no es algo que se dé automáticamente. Tenemos que ser pacientes. Para trabajar en unidad requerimos trabajo. Necesitamos poner de nuestra parte. Necesitamos poner de nuestra parte. Es como el juego de la pirinola. Todos tomamos, todos ponemos. Eso es lo que el Señor quiere. Una iglesia unida es una iglesia que trabaja junta en pro de propósitos. Entiende que la unidad no se da de forma automática, que la unidad se desarrolla si yo coloco de mi parte. Yo debo estar dispuesto a eso. La unidad no es uniformidad. A veces pensamos que la unidad es que todos pensemos igual, que todos pensemos de la misma manera, vistamos de la misma forma. No, la unidad es armonía. En una armonía musical hay diferentes instrumentos, pero cada uno cumple su función. El bajo sienta una base musical, la batería genera un ritmo, la guitarra genera armonías, el piano acompaña y da armonías, y cada uno de los instrumentos ocupando el espacio que necesiten las melodías. En la melodía va a hacer que se escuche bien, la voz cumple su función también. Asimismo, en el cuerpo no se busca en la unidad uniformidad, se busca que seamos una armonía que suene bien, cada uno haciendo lo que tiene que hacer en el lugar donde Dios nos ha puesto. Necesitamos sumar a esa armonía. La comunidad no se mantiene sola. Necesita que todos y cada uno invirtamos en relaciones sanas. Necesitamos invertir tiempo.
Y eso es importante, invierte tiempo en hacer comunidad. Si estás con nosotros en esta iglesia, si perteneces, si estás con nosotros, acércate a hacer comunidad. Eso quiere decir que necesitamos invertir tiempo, y no solo de esta parte, sino de allá también. Invirtamos tiempo. Necesitamos invertir recursos, necesitamos sumarnos. No esperes a ser llamado. Di: estoy dispuesto. ¿Qué hay que hacer? Yo quiero ayudar. ¿Puedo ayudar? Ven, díganme. Yo estoy aquí para ayudar. No esperes a ser llamado. A veces nosotros esperamos que nos convoquen. Sí, si me necesitan me van a llamar. No, necesitamos, el Señor busca personas dispuestas. En la iglesia necesitamos personas dispuestas, necesitamos estar, no esperes a ser convocado. En tu casa no esperes a que te digan: haz las cosas, di: estoy dispuesto, papá, mamá, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debo hacer? Necesitamos crecer en estar disponibles. La comunidad no se mantiene sola, invierte en buenas relaciones. Invirtamos juntos en relacionarnos, saquemos tiempo. Sí, yo sé que tenemos responsabilidades, agendas, cosas, pero invirtamos el tiempo para estar en comunidad. Cuando vienes los domingos, cuando asistes, cuando participas, cuando te conectas, estás haciendo comunidad. Cuando extrañas al que no viste, cuando te acercas a aquel con el cual no compartes. A veces nosotros creamos círculos donde solo nos mantenemos nosotros y somos nosotros aquí. No, rompe esos círculos, haz amistad con otros, acércate a otros. Imparte de lo que Dios ha puesto en otras personas. Sé un instrumento para bendecir a esas personas con la preciosa presencia de Dios. ¿Qué necesitamos hacer para no aislarnos? Primer consejo: perdone rápidamente. No se quede con las ofensas. La ofensa no resuelta es el principal aislante. Con facilidad nos podemos ofender. Con facilidad nos podemos lastimar. Porque seguimos siendo humanos, no somos perfectos. Porque cometemos errores, porque en un momento podemos decir algo que no debimos haber dicho, podemos usar tonos que no son los que debemos usar. Necesitamos aprender a perdonar rápidamente, para que la ofensa no resuelta no se convierta para nosotros en el principal aislante. No, necesitamos no acumular rencor. La amargura es el veneno que nos aísla. No te dejes amargar, no te dejes llenar de rencor, de odios. No permitamos eso en nuestras relaciones. Hijos que me escuchan, no permitas que el odio, el rencor crezca con tus padres, porque lo que hace eso es aislarte de tu familia, de tu casa, y te lleva a los brazos de aquellos que van a ser de tal vez los que lastimen tu vida. Al final, muchos nos abandonan, pero la familia queda. Construyamos buenas relaciones, porque a veces permitimos que crezca raíces de amargura en nuestras relaciones. Nos amargamos con facilidad. Necesitamos entender que Dios no nos ha puesto en eso. No deis lugar al diablo. El enemigo usa la falta de perdón para separarnos, para aislarnos del propósito. No lo permitas. No deis lugar al diablo. Dice Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. No permitamos la ofensa. La ofensa quiere aislarte, pero cuando tienes y estás calzado, tú respondes, tú y yo respondemos: perdono como fui perdonado, y no permito que esto me separe. No permito que se construyan muros en medio de mis relaciones, sino al contrario me acerco. ¿Qué es importante para no aislarse? Participe en la misión de la iglesia. La misión es comunitaria, no es individual. Sé parte. El evangelio no es un asunto privado. Te bendijo Dios, comparte. Cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. No te calles lo que Dios está haciendo.
Mantenerte conectado para testificar es mejor. ¿Por qué? Los otros verán en nosotros y creerán en el Señor si estamos juntos, unidos en propósito. Pero ¿cómo podremos mostrar a este mundo que necesita el Señor si estamos divididos? Una casa dividida no prosperará. Por eso le invito, no cause división. No tenga visiones alejadas de lo que debe ser. Súmese, acérquese, comparta. Recuerde, no somos individuales, somos una armonía. Cada uno aporta lo que tenemos y hacemos crecer el reino de los cielos. No sigas haciendo esfuerzos solitarios. Ven y hagamos esfuerzos comunitarios. Orar por otros. No limites tu oración. Yo, conmigo, para mí, Señor, para nosotros. Nosotros juntos vamos a hacerlo. ¿Sería bueno que hagan? No, sería bueno que hagamos. Le recomiendo que hagas esto. No, porque no lo hacemos juntos. Llevemos las cargas los unos de los otros en oración. La intercesión es comunitaria por naturaleza y nos fortalece y nos responde el Señor. No es mi armadura, es nuestra armadura. No es mi calzado, es nuestro calzado. No es mi firmeza, es nuestra firmeza. No es mi victoria, es nuestra victoria. No hay soldados solitarios en el ejército de Dios. Necesitamos entender también que se hace necesario para no aislarnos el sometimiento mutuo. El calzado romano le clavaban unas puntillas que sostenían la sandalia, pero también esos clavos de acero hacían que en terrenos resbalosos tuviera firmeza. Y esto nos habla de someternos unos a otros. Es importante la unidad del espíritu. No podemos estar firmes en la línea de batalla si nuestro calzado no nos da estabilidad. La paz te da seguridad para relacionarte sin máscaras, sin hipocresías. La paz nos da la confianza para pedir ayuda, sabiendo que no podemos todo, pero tenemos en quien apoyarnos. No sufras solo. Ven, acerquémonos juntos, podemos salir adelante. La paz nos da la humildad para dar ayuda a otros. Así como lo han hecho con nosotros, puedo hacerlo con otros. Así como otros han invertido en mí, voy a invertir en otros. Sé que puede venir pereza. Ay, es mejor me quedo en casa. No. Los hermanos nos reunimos. Vamos, estamos juntos. Buscamos apoyo. Nos acercamos, vencemos el orgullo. No es pensar yo soy mejor que ellos. No los necesito. Sí nos necesitamos. Somos parte de un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Cuando nos sometemos a la disciplina, cuando oramos unos por otros, cuando reconocemos la autoridad, entonces empezamos a crecer y empezamos a desarrollarnos. No permitas que eso venga a tu vida. No permitas que la disciplina, el orden al que te llaman, sea el causante de que te aísles. Al contrario, si te disciplinan, si te llaman la atención, es porque te aman. A veces como hijos pensamos que porque nuestros padres nos dicen y están ahí con nosotros, entonces no nos aman. Sí nos aman, porque si no te amaran no te dirían nada. Te permitirían hacer las cosas que quieras. Si eres hijo, te van a llamar la atención, me van a llamar la atención. Pero la oportunidad de acercarnos al Señor. El soldado más firme no es el que pelea solo, sino el que pelea en la legión, en el equipo, en el grupo. El calzado del Evangelio de la paz no es para caminar solo, es para mantener la línea junto a los hermanos, a los amigos de la fe. Hoy te invito a que no te aísles, no te alejes, acércate,
Levántate, ven, vence el miedo, vence el temor. Otros han fallado, no todos van a fallar. El Señor nos ayude. ¿Sabes? A veces fallamos porque estamos solos. Pero si estamos juntos, unidos, podremos salir en victoria y en bendición. Oremos al Señor. Padre, perdónanos, porque muchas veces hemos escogido el aislarnos como un estilo de vida, porque preferimos escondernos, sufrir solos. A veces el mundo nos ha mostrado que confiar en otros no vale la pena, porque las personas fallan. Pero Señor, perdónanos porque eso ha dañado nuestra espiritualidad. Vivimos una espiritualidad aislada, vivimos una espiritualidad suelta, no porque sea lo que tú quieres para nosotros, Señor, sino porque hemos dado lugar a nuestro adversario. Padre, pero te pedimos que nos ayudes. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo. Necesitamos más de ti, necesitamos de tu gracia. Ayúdanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos dado lugar a nuestro adversario. Perdónanos porque nos hemos alejado, nos hemos vuelto demasiado hipócritas, nos hemos vuelto a veces demasiado legalistas, críticos. Perdónanos porque a veces no sumamos, nuestra actitud no suma. Señor, límpianos, por favor. Perdónanos porque a veces tenemos una actitud orgullosa, individualista. Pensamos solo en nosotros y no en los demás. Nos olvidamos que nos necesitamos mutuamente, que somos un cuerpo, no muchos cuerpos. Padre, ayúdanos a poder entender el ser miembros los unos de los otros, el sufrir con los que sufren, el llorar con los que lloran. Ayúdanos, Señor, a entender ese propósito, Señor, que se ha quebrantado en nosotros todo lo que nos lleva a ser individualistas. Señor, ayúdanos a tender puentes en nuestra casa, en nuestra familia, a invertir tiempo en nuestras relaciones. Perdónanos porque a veces invertimos tiempo en otras cosas y en lo primordial no lo hacemos. Perdónanos porque a veces no hemos invertido en un buen relacionarnos con nuestros hijos y por eso en las crisis ellos no vienen a nosotros sino van a otro lugar. Señor, perdónanos porque tal vez en pareja no hemos invertido tiempo en nosotros, tiempo precioso de relacionarnos, de crecer, de aprendernos a escuchar, si no hemos invertido tiempo en otras cosas que pensamos que son lo importante. Señor, cambia, abre nuestro entendimiento para que podamos entender cuáles son los valores verdaderos. ¿Qué debe ser primero? A veces pensamos que los recursos son primero antes que relacionarnos. A veces basamos nuestra vida en los recursos que poseemos y no en la oportunidad de acercarnos a ti, de acercarnos los unos a los otros. Perdónanos porque a veces pensamos que todo es transaccional. Señor, ayúdanos a entender que no es así. Señor, ayúdanos a entender que podemos disfrutar la vida también en cosas sencillas. Si nos bendices y tenemos para algo costoso, gracias. Si no, y es algo sencillo, gracias. Pero en ambos lados, lo primordial no es lo que tengamos o lo que hagamos, Señor, sino lo primordial es poder construir nuestra vida, relacionarnos, el ser honestos, el ayudarnos mutuamente. Señor, ayúdanos. Oro para que tú nos ayudes a ser uno. Para que como oró tu Hijo Jesús, Señor, pido que ellos sean uno conmigo, así como yo soy uno con el Padre. Así como lo dijo Jesús, nosotros queremos ser uno contigo, Señor. Tú nos adviertes que el que no recoge contigo desparrama. Queremos recoger contigo, queremos estar unidos al propósito que tú tienes. Yo quiero serlo. Dígale eso al Señor, yo quiero trabajar en unidad. No quiero aislarme. Perdóname, Señor, porque me he aislado. He preferido estar solo y el enemigo me ha aconsejado estar solo y yo he creído que estoy bien estando solo y no es verdad. Señor, oro para que sanes nuestra vida,
Sane nuestro corazón, libera nuestra mente de aquellos miedos infundados que vienen a nosotros, Señor. Libera hoy la mente, se vaya todo pensamiento, se ha desarraigado, se ha quebrantado todo eso que ha intentado meter en nuestra mente, que es mejor estar solos, que es mejor no confiar, Señor, que eso sea quebrantado y que tú nos des la victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No aislarse, no se aísle, sea parte de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y corazones. No te aísles. Ven, no somos perfectos, pero podemos ayudarnos. Podemos ser fortalecidos. Quítate la máscara, quítate eso. Ven, tranquilo, si tienes errores, nosotros también. Lógico, a los pies del Señor Él nos va a limpiar, nos va a sanar y vamos a ser mejores para poder caminar uno al lado del otro y resistir en medio de las diferentes situaciones. Como familia vamos a resistir si estamos juntos, uno al lado del otro. Pero necesitamos trabajar en la unidad, porque a veces solo uno pone y los otros no. Todos ponemos la pirinola, todos ponen. Pongamos de nuestra parte, propendamos por la unidad. Que Dios nos ayude a crecer y a ser fortalecidos. Gracias por estar en sintonía. Escríbanos, conéctese con nosotros, sea parte. Le damos la bienvenida. Gracias por escucharnos y por estar siempre pendientes. Dios le bendiga. Hasta nuestro siguiente encuentro, donde podamos ser fortalecidos, llenos de esa gracia preciosa del Señor, donde podamos recibir lo que Él tiene para nuestras vidas y corazones. Le esperamos siempre en conexión y le invitamos también para que comparta estos contenidos con sus amigos y familiares. Dios bendiga su vida y su corazón. Hasta una próxima oportunidad.